¿Qué tal? Estamos ya comenzando la agenda abierta de esta semana. Claro, no está Jardinitel porque está un tanto delicado de salud. Le mandamos, claro, está nuestro saludo a la distancia al conductor habitual de nuestro programa de análisis político que semana a semana nos acompaña a través de las pantallas de Vértice TV. Y una semana que ha estado marcada sin duda por las movilizaciones de los camioneros, no solo de los empresarios del transporte de carga del sur del país, sino también por los choferes y conductores que tienen su propia organización y también decidieron hacer estas movilizaciones que han significado interrupciones del tránsito en la Ruta 5 por algunos momentos, 20 minutos, 30 minutos, y que se han mantenido para poder negociar con el gobierno la situación, dicen ellos, de inseguridad que existe en las rutas de la región de la Araucanía. Básicamente ese es el quid, ese es el fondo de esta discusión que ya durante varios meses han puesto allí en tela de juicio lo que está realizando el gobierno con sus instituciones en esa zona a propósito de atentados que se han registrado durante las últimas semanas y meses. Por eso, bueno, de todo aquello y por supuesto mucho más de lo que ha ocurrido durante esta semana, vamos a conversar con nuestros invitados de esta jornada, la diputada Emilia Nullao, que es, bien sabemos, representante ahí de la zona de Osorno. También su distrito llega hasta la zona de Puerto Varas, oriunda ahí de la zona costeña, de la zona costera, digo, de esa provincia, Emilia Nullao del Partido Socialista, y también estará con nosotros el diputado Alejandro Santana de Renovación Nacional, presidente además a nivel de la región de los lagos de esta colectiva. Vamos a conversar con Emilia. Gracias por estar acompañándonos en esta oportunidad. Partamos por lo contingente, partamos justamente por estas movilizaciones del rubro del transporte de carga. ¿Qué opina usted como parlamentaria a propósito que ellos argumentan que aquí esta situación se suscita precisamente por atentados que ocurren en la región de la Araucanía? Bien, muy buenos días, Mari, saludar a cada uno de ustedes y a toda la audiencia. Es importante llevar al debate la situación que ocurre hoy día con los camioneros, pero también es importante conocer qué situación ha ocurrido con respecto a aquellos atentados donde le corresponde a la Fiscalía indagar y donde también me imagino que a la fecha debiéramos tener situación o casos resueltos, que es lo que también ellos exigen. Pero no podemos tampoco prejuzgar que todos aquellos atentados que de alguna manera se han manifestado tenga que responsabilizarse al pueblo mapuche. Por lo tanto, ese también es un punto el cual yo quiero señalar, que no hayan prejuicios de aquello. Usted, cuando se habla de estos atentados, de que se invoque la ley antiterrorista, como miembro del pueblo mapuche huilliche, en este caso allí de la zona de Osorno, ¿qué siente, qué percibe, qué cree que ha fallado de parte del Estado en esta situación? Que bien sabemos, han habido, y eso no hay que desconocerlo, diputada, atentados incluso contra personas inocentes. Una niña resultó con herida de bala hace unos días atrás. Hay quema de maquinaria agrícola y forestal en los campos, pero también, y lo que dicen los camioneros es cuando ellos cruzan simplemente por la Ruta 5 Sur, han sufrido atentados. ¿Cómo se debe enfrentar esta situación para no caer en los prejuicios que usted dice, pero también porque la justicia debe funcionar, las instituciones deben funcionar en un país como Chile, ¿no? Exactamente, y eso es lo que no se ha visto con resultados que sean ágiles, que sean rápidos, que puedan entregarse aquellos antecedentes y que se pueda dar con las personas que tienen esa responsabilidad. Al parecer, los tribunales tienen un tiempo bastante especial, como también hay situaciones de vulneración, de violación de derechos humanos. Hemos estado conociendo recién hoy día, después de tantos meses, la situación de quién fue quien lanzó la bomba lacrimógena contra los ojos de Fabiola Campillay, y pasa mucho tiempo en esta indagación. Entonces, la verdad es que es lo que hace suponer de alguna manera que la justicia no ha tenido la celeridad correspondiente, por lo tanto, muchos casos finalmente terminan impunes. Entonces, yo creo que si bien es importante escuchar este debate, pero el poder llevar a cabo una movilización con los camiones, la verdad es que entorpece el tránsito y también el ultimato que ellos señalaban de que la verdad es que no se iba a transportar ni un kilo de alimento, lo cual es preocupante. Estaríamos hablando también de un terrorismo económico, por lo tanto la ciudadanía no puede sentir temor de que esto así ocurra. Y la preocupación se centra en que la verdad es que quienes son responsables de establecer y aclarar y establecer los hechos, los delitos que correspondan, le corresponde en este caso ser
mucho más ágil en entregar todo este proceso de investigación, y lamentablemente aquí hay una falla y creo que es importante poder también debatir frente a ello. ¿Y quién está fallando en el caso de la Araucanía en términos de justicia? Claro está, diputada. Carabineros, que de un tiempo a esta parte, bien sabemos, se le adicionaron mayor cantidad de recursos en esa zona. Los fiscales, los tribunales, ¿dónde está el problema, cree usted? Porque, por otro lado, están los camioneros o están las empresas forestales que dicen que aquí debe existir el Estado de Derecho a propósito de estas situaciones, y donde hoy día les da temor incluso a los choferes. Ya ni siquiera hablemos de los empresarios, hablemos de los choferes. Ellos dicen, a nosotros nos da terror cruzar ahí una zona más o menos de 30 kilómetros, 40 kilómetros, que es la zona denominada roja, donde puede pasar cualquier cosa. Bueno, hay una falla en todo el sistema judicial, pero también hay una falla del diálogo que no se ha podido establecer con los pueblos indígenas, en este caso con el pueblo mapuche. Y por lo tanto no pueden existir estos prejuicios respecto a lo que ya señalé, pero es importante también la agilidad que deben tener los tribunales, que deben tener el Ministerio Público para indagar, y en esto yo creo que es importante detenernos para ver qué es lo que está ocurriendo, porque efectivamente si los camioneros hoy día sienten amenazados que ellos no tienen la confianza de transitar, pero llevar a cabo una huelga con los camiones, no así si lo hubiesen hecho movilizado, donde ellos a pie pueden haber manifestado en igualdad de condiciones, como lo han hecho quienes han salido a protestar en las movilizaciones que se llevaron a cabo y que todavía continúan posteriormente del 18 de octubre del año pasado, como lo hace también movilizadamente el pueblo mapuche, como lo hace cualquier ciudadano que siente que se ha visto amenazado en sus derechos, y por lo tanto es la forma que debiera proceder, pero el poder tener hoy día una doble mirada o autorizaciones con respecto a que sean los camioneros con los camiones quienes lleven a cabo esta movilización, eso tiende un tanto a sentirse también que hay una doble mirada, un doble estándar del actuar que tiene actualmente el gobierno cuando se trata de los camioneros y cuando se trata de las personas que salen a protestar por exigir derechos, justicia. Y por lo tanto creo que hay que hacer aquellas revisiones de manera muy general. En particular, yo me imagino que a esta altura ya el gobierno tendrá la claridad de lo que debe establecer, si para restablecer también hoy día la tranquilidad y que no haya amenaza, y que tampoco esto termine tratando de que la ciudadanía se sienta amenazada porque no va a poder disponer de los alimentos. Por lo tanto, yo siento que hay que debatir frente a aquello, pero también hay que hacerlo también en el justo momento, en que hoy día es donde tanto los camioneros están presionando, pero también hoy día nos encontramos con 8 personas que pertenecen al pueblo mapuche, que están privadas de libertad y que se encuentran en huelga de hambre, y que están en una huelga de hambre seca que también está en peligro la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, creo que es importante desde ya ver la forma de cómo se genera un mayor diálogo, porque el pueblo mapuche lo requiere, seguramente también los camioneros también requieren este mismo diálogo, y así como también la ciudadanía requiere estar tranquila y no sentirse amedrentada. Claro, diputada Nuya, ya vamos a adentrar o vamos a adentrarnos en ese tema de Celestino Córdoba y de aquellos que están en huelga de hambre. Diputado Santana, de Renovación Nacional, usted además es presidente de su colectividad aquí en la región de Los Lagos, desde Castro. Lo mismo, ¿cómo ha percibido desde su visión? Me imagino que también ha podido observar los cortes que hay en Chiloé, acá en Puerto Montt, en la zona de Puerto Varas, en Purranque, en Osorno, en La Unión, etcétera. La mayoría de las ciudades que están en torno a la Ruta 5 Sur. La diputada Nullado dice hay un doble estándar aparentemente del gobierno respecto a la actitud que tienen contra los camioneros. ¿Cuál es su opinión de aquello, diputado? Esta es una situación que se arrastra ya hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con la inseguridad y con hechos de carácter de violencia y de terrorismo, principalmente en la Araucanía. Y hay que también reconocer que es un tema de Estado y que el Estado como tal no ha logrado resolver. Ahora, hay algunos gobiernos que han hecho más esfuerzos que otros. Primero, creo que antes de hablar de los esfuerzos es importante señalar, y en la cual estoy absolutamente de acuerdo, es que esto no es un tema del pueblo mapuche. Aquí los actores y los que cometen estos hechos de violencia y terrorismo, nadie los puede vincular al pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche es un pueblo que tiene nuestro respeto, y sobre todo en la Araucanía, en la historia y la trascendencia que han tenido durante tantos años.
Lo segundo, señalar que esta movilización de carabineros, de los camioneros o de transporte, está vinculado no a un acto de reclamo al gobierno, esto es un acto de reclamo a la violencia donde han sido afectados sistemáticamente y principalmente en la zona de la Araucanía. Y el tema de fondo y que tenemos que respondernos, cuando hablamos de Estado, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso al respecto? Y creo que en el Congreso, y principalmente por un obstruccionismo que ha generado la oposición, no hemos podido avanzar en cambiar la legislación. Porque también es importante para que funcionen bien los tribunales, se sancione ejemplificadoramente y se pueda generar los desincentivos para estos hechos. Tenemos que tener una legislación moderna, una legislación que en definitiva genere posibilidades de entrar a un sistema de normalización o un sistema que controle de alguna forma e intente erradicar la violencia y el terrorismo. Y yo espero que en esto que a veces nos transformamos, ¿cierto?, en comentaristas de lo que está sucediendo y hablamos un poco de historia, tengamos la disponibilidad de que las iniciativas que ha impulsado el actual gobierno tengan la prioridad en el debate y que contemos con los votos de la oposición para avanzar, para poder dar señales a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, que es qué estamos haciendo para que ante estos hechos que afectan efectivamente la seguridad de las personas, han afectado sistemáticamente la seguridad de los transportistas, se va a buscar medidas de solución hacia el futuro. Yo creo que tenemos un desafío importante por delante y obviamente que yo no comparto el paro porque afecta, ¿cierto?, la conectividad, afecta, ¿cierto?, la certeza jurídica que debiera tener el país en términos de que vamos a tener medidas de abastecimiento que no se van a ver afectadas y espero que este movimiento o esta paralización se baje lo antes posible. Pero cuando uno va al fondo, el fondo tiene, a mi juicio, harta justificación, que es un reclamo a la violencia y a los hechos, como dije, que han afectado sistemáticamente ya por un largo tiempo a las comunidades y en este caso también a los transportistas. Ahora, diputado, usted siendo un hombre de región, ahí de Chiloé, la gente de Temuco, de la Araucanía, la gente que nació, se crió en esa zona, evidentemente agrícola, ganadera, etcétera, pasan y pasan los gobiernos y dicen este tema no tiene solución. Se han tratado de enviar ministros casi plenipotenciarios en algún momento, como fue el ministro Moreno en el gobierno de Piñera II. Ha ocurrido lo mismo con algunos representantes de esa zona. Recordamos allí ministros también de Bachelet. A su juicio, ¿por qué ese tema no puede solucionarse? Lo mismo le voy a preguntar a la diputada Nullado posteriormente, entendiendo que aquí hay una cosmovisión probablemente del pueblo mapuche distinta. Ellos hablan de la nación mapuche. Por supuesto, hay situaciones que bien sabemos en el origen del Estado chileno no quedaron bien claras con el pueblo originario. Por eso siempre se habló de la ciudad de la frontera, ahí en la zona de Temuco. ¿Qué ha faltado en este gobierno, por ejemplo, que su gobierno, para poder llegar a tratar de solucionar, tal vez no solucionarlo, pero por lo menos generar las vías, los esfuerzos necesarios para que esa zona deje de ser la zona roja, la zona conflictiva, como ha ocurrido durante el último tiempo? A ver, dos cosas. Lo primero, yo creo que hay que generar, como dije, políticas públicas en materia de ir avanzando en este derecho legítimo que no se ha resuelto durante la historia. Y segundo, que el actual gobierno tenga la posibilidad de avanzar en las propuestas, como dije, de legislativas que desincentiven, sancionen y permita que los hechos sean mejor investigados y mejor sancionados. Es un tema de tribunales, es un tema de la Fiscalía, claro, son actores relevantes para poder enfrentar estos hechos. Pero también es importante que ante las investigaciones que deben mejorarse, deben ser más oportunas, deben tener más celeridad, vean la luz. ¿Y qué significa ver la luz? Es que al minuto que se resuelve o se llega al tema de fondo, las sanciones, como dije, de los tribunales permitan que definitivamente se vaya erradicando. Cuando existe impunidad,
generalmente es muy difícil avanzar en la erradicación de la violencia, en algunos casos hechos de terrorismo. Entonces, creo que el Congreso, y voy a generalizar para que no entremos en un debate de oposición y de oficialismo, está al debe. Y como todas materias de legislativas que son importantes y trascendentales en un país, se requiere de voluntad política. Y en ese aspecto, yo lo que no he visto es que en este caso nos falta también voluntad política de la oposición. Y también porque hay que bajarle la connotación ideológica, ¿cierto? No es un tema, podríamos decir, político, es un tema ciudadano. Al final del día, la seguridad ciudadana es un tema súper transversal. No es un tema de todos queremos seguridad ciudadana, todos queremos que se sancione a quien violenta, a quien mata, a quien genera actos de terrorismo. O sea, por eso que a veces es inexplicable por qué no podemos lograr los votos para mejorar y modernizar la legislación al respecto. Diputado Uno, ya lo mismo, ¿cómo probablemente esto se puede colocar en la mesa con una solución definitiva? Entendiendo que usted es una parlamentaria que salió electa en su zona, que es una zona huilliche, evidentemente, de la región de los lagos, que ha tenido un protagonismo importante durante los últimos meses también en el Parlamento a través de este tema, pero a su juicio esta es una situación política, es un tema político fundamentalmente, es un tema económico, es un tema sociológico, es un tema histórico, es un tema económico. ¿Cuál es, a su juicio, la situación para que también enriquezcamos este debate? Bueno, tiene que ver con decisiones políticas del Estado chileno, de la relación que debió haber tenido en la historia de la legislación y la formación del propio Estado, y por lo tanto tiene que los diversos gobiernos no han profundizado en esta relación que han tenido, esta negación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de las que somos las primeras naciones, no se ha tenido el reconocimiento como tal, y las diversas leyes y normativas que han imperado han despojado territorialmente al pueblo mapuche y a los demás pueblos que reconoce la ley indígena, donde también hoy día hay otros pueblos que están intentando reconocerse. Y por lo tanto, esta situación de los diversos gobiernos, de este desconocimiento absoluto de la historia real y del problema de fondo que afecta al pueblo mapuche, en este desconocimiento ellos han tomado decisiones políticas que son erróneas, que han tratado de generar algún espacio de participación y que han sido los mínimos, que las políticas que han tomado tanto en políticas públicas también han sido erróneas, y donde la verdad es que no se ha podido escuchar al pueblo mapuche en la relación que debe tener con el Estado, donde es una nación a quien se le tiene que hablar en igualdad de condiciones. Por lo tanto, esta marginación, esta estigmatización y este actuar un tanto racista del Estado es que hoy día nos encontramos en situaciones tal vez de mayor desconfianza de poder establecer un diálogo. Y eso da cuenta que los compromisos que de alguna u otra forma diversos gobiernos han ido teniendo en sus programas de gobierno, pero que finalmente tampoco la terminan, han sido actuaciones simbólicas de querer reconocer derechos, pero en el actuar propio han dejado a cada uno de los ministerios del Interior, tanto a sus ministros como subsecretarios encargados de la política indígena y la relación con los pueblos indígenas, y lo cual este actuar ha sido represivo. Hemos tenido tanto en los diversos gobiernos, posteriormente del gobierno del presidente Elwin, el presidente Freire, el presidente Lago, donde ya hubieron loncos y dirigentes, líderes del pueblo mapuche, donde se le aplicó la ley antiterrorista, posteriormente donde también hubieron personas del pueblo mapuche asesinadas, y así ir avanzando con cada uno de los diversos gobiernos, que al día de hoy ya son más de 30 líderes del pueblo mapuche que han fallecido, y por lo tanto estamos en una situación, si nos comparamos con, dijéramos los mapuches, tenemos que compararnos con la situación que ocurre hoy día de los camioneros. Ellos tienen mayor fuerza, pueden llegar con mayor facilidad a ser escuchados porque tienen tienen mayor recurso, tienen la movilización, tienen los camiones para poder visibilizar sus derechos que ellos sienten que han sido afectados
pero para el pueblo mapuche eso no ha ocurrido. Entonces, por lo tanto, las decisiones políticas que se han tomado no se ajustan primero a lo que los propios pueblos señalan, y por otro lado, la negación de la propia aplicación del convenio 169, que es un convenio internacional vigente del año 2009 y que casi en estos 12 años no se han aplicado, y que lo hemos podido revivir escuchando en las diversas movilizaciones, y que lo hemos podido también hoy día revivir a través de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y de los demás 26 hermanos que se encuentran privados de libertad en las diversas cárceles de Levo, Angol y Temuco. Y hoy día tenemos a 5 que están con huelga seca, que son provenientes de la cárcel de Angol y que son de aquel territorio. Entonces, por lo tanto, esto ha hecho que al día de hoy, este diálogo hoy día donde no hay confianza es muy difícil establecer, pero tiene que ver con los hechos históricos del desconocimiento que han tenido los diversos gobernantes, y en eso se incluye a la izquierda, se incluye también a la centroderecha y hoy día a la derecha como tal, que en cierta forma tampoco ha logrado entender, si bien en el gobierno del presidente Piñera se señaló al inicio que se iba a reconocer constitucionalmente a los pueblos, lo cual no ha ocurrido. Se señaló que iba a haber un ministerio de pueblos indígenas, que tampoco ha ocurrido, que iba a existir un consejo de pueblos indígenas, que no ha ocurrido, que además hoy día se está tratando de incorporar la participación de escaños reservados, y en el cual también se está limitando de parte del propio gobierno en las indicaciones que han ingresado, que en cierta forma van a limitar su participación, reduciéndola a un registro que la CONADI pueda otorgar, y en los tiempos que no son más allá de un mes es imposible de tener un registro, por lo tanto eso es no darle participación a los pueblos. Entonces esta negación constante de los derechos colectivos, del derecho a la tierra, del derecho a la participación política, ha permitido que se esté excluida, y donde también los diversos dirigentes loncos, posteriormente del asesinato del Huaychafe Catrillanca, nos plantearon en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hubieron diputados del oficialismo y también de oposición, y nos dijeron que era importante desmilitarizar la Araucanía, que era uno de los puntos que ellos planteaban, pero al mismo tiempo era necesario desde ya, este gobierno le llamaban a conformar una comisión de alto nivel que pueda esclarecer la situación de la pérdida territorial del pueblo mapuche y cuál sería aquella reparación, y empezar a generar las confianzas para poder avanzar, y donde también el pueblo mapuche como nación pueda sentir que de verdad está siendo escuchado, y por lo tanto es un tema o un pendiente que todavía no ha sido debatido. Así que yo creo que tiene que ver con la situación política que no se ha tomado de parte del Estado, y eso en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo con mayor razón. Hay muchas leyes que pasaron por el Congreso, que fueron aprobadas y que despojaron del territorio al pueblo mapuche, y donde también en el sistema judicial y el Ministerio Público todavía no se ha adecuado al convenio 169 para que estos sean aplicables, como señalaba el diputado Santana, que es necesario normar muchas de aquellas, y por lo tanto creo que el convenio 169 aún se está en deuda con la entrada en vigencia del año 2009. Diputado, ¿y usted coincide con lo que han dicho algunos loncos justamente del pueblo mapuche, que Celestino Córdoba es un preso político, no un preso común por un hecho penal o un delito penal? ¿Cuál es su visión de eso? Yo tuve la oportunidad del año 2018, que asumí como diputada, de hacer las visitas inspectivas como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, y por lo tanto he conocido muy de cerca. Efectivamente, el Machi Celestino Córdoba llevaba una reivindicación territorial, un trabajo en el Gualmapu, y por lo tanto, por actuar, por pensar distinto, por reivindicar, por exigir derechos, él hoy día se encuentra privado de libertad, y en el cual él también señalaba de que la verdad es que él siente que en algún minuto va a poder demostrar que él no fue el asesino de la familia Lusinger Macay, que fue una situación bastante dolorosa, y por lo tanto él dice en algún minuto la justicia brindará y podrá aclarar, porque la mayoría de los procesos fueron viciados, y por lo tanto eso se va a demostrar tal vez cuando se pueda revisar esta sentencia, pero por ahora como autoridad espiritual tengo un mandato, que es poder
avanzar en cómo se mejoran las condiciones carcelarias de quienes se encuentran privados de libertad, y esto no tan solo en el contexto del pueblo mapuche, sino también la situación que viven muchas personas que no lo son y que están privadas de libertad y que posteriormente, una vez que muchos de ellos cumplen sus condenas, también no han tenido las oportunidades de cómo ellos se puedan insertar en la sociedad. Por lo tanto, era aquella su preocupación, y como un líder espiritual del pueblo mapuche, él sentía que era necesario, que a él le correspondía el poder exigir derechos y el ver cómo se puede aplicar el convenio 169 en las modificaciones del reglamento penitenciario, en las modificaciones mismas del Código Penal, del Código Procesal Penal, en las modificaciones que debe hacerse en el sistema judicial y en el Ministerio Público, donde se tienen que llevar a cabo las diversas investigaciones, y que estas no necesariamente las medidas cautelares estén ellos privados de libertad, sino que estas también se puedan adecuar a, como señala el convenio 169, otras formas en las cuales pudieran ellos estar dando cumplimiento en la propia comunidad. Por lo tanto, esos son los temas que se ha abordado, por lo cual él se ha sentido, y por lo tanto también desde el conocimiento cultural de los pueblos, por lo tanto del trato que se le ha dado, de la forma como se han llevado de los procesos, y cómo a esto se le ha aplicado la ley antiterrorista, por actuar, por reivindicar, por ser luchadores sociales, se encuentran hoy día privados de libertad y por lo tanto son obviamente presos políticos mapuches. Bien, pues diputada Nullao, diputado Santano, para ir cerrando este bloque que lo hemos dedicado un poco a este tema, en el siguiente obviamente nos adentraremos en lo que es también los temas económicos, donde Alejandro Santana tiene mucho que decir por ser miembro de la Comisión de Hacienda y de la Cámara Baja, y donde hay una serie de políticas que se han ido implementando, bien sabemos, en época de pandemia. Pero para cerrar este bloque, usted representa también una zona donde los pueblos huilliches y otros pueblos originarios dieron vida a lo que es el archipiélago de Chiloé, pueblo de navegantes, zona ahí de los canales, y donde también hay comunidades muy importantes, en la zona de Quillón, en la zona de Compu, por ejemplo. La relación allí en Chiloé, ¿cómo la ha visto usted, siendo un hombre de esa zona en la última década? ¿Y qué desafíos hay, por ejemplo, en su territorio? Bueno, a ver, yo creo que hay desafíos que son generales y que obviamente hay que desarrollarlos como política pública. Yo comparto algunas de ellas, y otras que a mi juicio corresponden canalizarla a través de la voluntad y el trabajo individual de las personas. Más que si corresponden a una etnia o corresponden a un pueblo en específico. Aquí en Chiloé, obviamente todo el reconocimiento del mundo. Nosotros somos una isla, nuestra condición así lo dice. Hay un pueblo indígena que ha generado historia, que ha desarrollado comunidades, y que son comunidades importantes, y son comunidades muy respetadas, y comunidades en la cual han participado de manera agrupada para sacar adelante principalmente su familia. Yo quiero hacer un punto con respecto a los hechos de violencia. A mí hay algo que no me cuadra y no me gusta, llevar esto a que los hechos de terrorismo, de violencia, de asesinatos, tiene que ver o hay un mandato del pueblo mapuche. Yo creo que esto no tiene ninguna vinculación. Los hechos de violencia están desarrollados por individuos, indistinto de su origen, indistinto de su apellido. Son individuos que hacen ciertos actos que obviamente atentan con la seguridad, atentan contra el Estado de Derecho, atentan muchas veces con la vida de las personas, y esas personas tienen que estar sujetas a una investigación, a un proceso y a una sanción. Por lo tanto, enredar esto de que aquí hay designaciones por el origen de la persona que está siendo investigada, no me parece. Yo creo que cualquier persona que comete un delito, una falta, tiene que ser investigada, tiene que ser sancionada. Dicho eso, y con esto termino, los pueblos originarios, y principalmente el pueblo mapuche, siempre ha mostrado, ¿cierto?, y sobre todo en la novena región, un reconocimiento a las políticas públicas, en este caso, que propone o ha propuesto los gobiernos de derecha. O sea, si uno revisa los resultados electorales en la Araucanía, mayoritariamente
mayoritariamente por una amplia mayoría. Yo no sé si es la región donde más gente vota por la derecha, o por la centro derecha, o por el actual gobierno, en esta y la primera oportunidad. Y en consecuencia, creo que esta no es una lucha entre gente del pueblo mapuche con los gobiernos de centro derecha. Yo creo que este es un tema mucho más amplio, mucho más profundo, y que algunos legítimamente han hecho sus demandas y que se aplauden, se reconocen y debieran ser mucho más consideradas y apoyadas. Y hay otros que no representan al pueblo mapuche, indistinto que sean mapuche, pero incurren en faltas que obviamente riñen con la legalidad de nuestro país y principalmente, más que la legalidad, contra la seguridad del Estado y de las personas. Y hace un ratito atrás se hablaba del matrimonio Lusinger-Mackay, ¿cierto? Que lamentablemente perdió su vida, y también hay mucha incertidumbre en muchas familias de la región con respecto a su seguridad. Así que hay un reconocimiento, hay valoración. La diputada Nullao llegó al Congreso por su trabajo social que ha desarrollado en su comunidad. Legítimamente se ganó el derecho de representar a su distrito, y siento que la diputada Nullao llegó al Congreso, claro, por ser mujer, por ser una mujer que pertenece a pueblos originarios, pero principalmente por su esfuerzo, por su reconocimiento, por su trayectoria, por la confianza que la gente le ha tenido en el pasado y que en definitiva se tradujo en la votación para que ella sea parlamentaria. Yo creo que esa es la forma de llegar al Congreso, indistinto del origen, indistinto de dónde vengamos, indistinto de a qué familia pertenezcamos, sino que es parte de la real capacidad que podemos tener cada uno de nosotros en nuestro compromiso social, en trabajar por las personas y tratar de contribuir al país. Yo creo que esa es la forma de hacer una democracia mucho más representativa y de voluntariedad por parte de los ciudadanos. Gracias, diputado Santana. Se ha integrado también con nosotros el cientista político Manuel Gallardo, quien, como siempre, está desde Santiago. El diputado Santana está desde Chiloé, la diputada Nullao está desde Osorno, nosotros en Puerto Montt, haciendo este programa Agenda Abierta, por supuesto, para que usted tenga la opinión de todos ellos. Hoy día las tecnologías permiten hacer estas conversaciones a la distancia, más en una época de pandemia, bien sabemos, cuarentena aún en Puerto Montt, una cantidad de casos que ha tenido una leve disminución, pero todavía no la suficiente como para eliminar lo que significa o levantar la cuarentena. Manuel Gallardo, hemos estado hablando justamente de lo que es la situación del pueblo mapuche en la Araucanía, pero también de este paro de camioneros que bien sabemos está en buena parte del país, en una ruta 5 Sur, que es la forma de conectarnos que tenemos en Chile. Se corta la ruta 5 y prácticamente quedamos desconectados, sobre todo las regiones del sur. Siempre está el tema del posible desabastecimiento de fondo porque no tenemos un tren que fuese la alternativa, ni otra ruta, porque Chile es un país largo y angosto que tiene una sola ruta, se corta aquello y quedamos bastante complicados en términos de conectividad. Manuel, algunos han dicho que hay un doble estándar del gobierno respecto a la actitud frente a los camioneros. Claro, ellos no se han tomado indefinidamente las rutas, el paro es indefinido, pero sí están cortando la ruta, por lo menos acá en la región de los lagos, cada cierto lapso, y lo hacen por 20 minutos, media hora, lo que sin duda genera tacos en la tarde, en las mañanas. ¿Qué debería hacer el gobierno frente a esta situación? ¿Hay un doble estándar a su juicio? Bueno, Osvaldo, gusto saludarlo, igual que a la señora diputado y al diputado Santana. La verdad es que yo parto de la base que en un Estado democrático la gente tiene derecho a manifestarse. Han habido manifestaciones durante este gobierno y otros gobiernos, y mientras ellos no impidan un principio que está contenido y un derecho que está contenido en la Constitución Política del Estado, que es el libre tránsito, yo no veo que el gobierno tenga nada que hacer con este paro. Además, fíjese que esta gente ha parado y ha hecho una manifestación por una cuestión que todo el mundo comparte, todo ciudadano que tenga un poquito de lógica comparte. Los conductores del transporte sufren
las consecuencias de un conflicto donde ellos no necesariamente participan, les disparan cuando van por la carretera, se han perdido vidas y los gremios tienen derecho a defender a sus trabajadores y a sus asociados. A mí me parece que esta es una manifestación legítima, no se ha transgredido ningún derecho, razón por la cual los camioneros deben seguir en su manifestación hasta que el Congreso Nacional le conteste las demandas que tiene que contestarle. Ahora, si ellos interrumpen el tránsito y el libre paso, el gobierno tendrá que tomar las medidas correspondientes. Ahora, desde la perspectiva de tu análisis, Manuel, ¿qué más le puede pasar a este gobierno de Sebastián Piñera? Un estallido social, una pandemia mundial donde nadie sabe lo que va a ocurrir, aún no salimos de aquello, se ha ido con el paso a paso, algunas zonas pueden tener rebrote, bien sabemos lo que está ocurriendo en Europa, donde se ha ido desconfinando, pero también se está retrocediendo. Esto muchos pensaban iba a durar hasta mediados de año, hasta junio, ya estamos finalizando agosto, probablemente vamos a estar a fin de año, las clases no retornan presencialmente, con situaciones de índices de baja credibilidad, de alto rechazo, ahora un paro del transporte de carga. ¿Qué más le puede pasar a este gobierno desde tu perspectiva, entendiendo ya lo que existe, esta tremenda olla de presión? Bueno, lo que puede pasar es que lo que se denomina el conflicto mapuche se radicalice y se extienda a las regiones de los ríos, los lagos. Ahí hay comunidades que también están demandando tierras, hay atentados que se han hecho, hay tomas de terreno en la zona de Río Negro, por ejemplo, y cerca de Osorno también. La CAM hizo una declaración hace 2 semanas atrás, donde llama a la subversión y a tomarse los terrenos efectivamente, y en la región de los lagos hay una organización huilliche que firmó esa declaración. Pero lo importante, Juan Osvaldo, no es que a este gobierno o a otros gobiernos le pasen situaciones de alta, mediana o baja conflictividad. Lo importante es que los gobiernos tienen que tener equipos políticos y equipos técnicos que sean capaces de mediar esos conflictos. Y la verdad es que yo lo he dicho en otras ocasiones en este programa, mientras el ministro Blumen estuvo en el Ministerio del Interior, el gobierno no tuvo capacidad política, el señor Blumen no tenía esa capacidad. Yo creo que con Víctor Pérez se recuperó la capacidad política, pero el gobierno sigue teniendo un problema con los equipos técnicos. Yo pocas veces he visto gobiernos con equipos técnicos tan mal formados, con mucho pergamino en universidades extranjeras seguramente, pero con una nula capacidad de asesorar correctamente y muchas veces colocando las prioridades en forma incorrecta. Y esperemos que el ministro del Interior haya ordenado la casa, porque faltaba un poco eso. Se nota que ha colocado la mano. El resolver el problema con el señor Córdoba fue un paso importante, creo yo. Uh-huh. Diputada Arbullado, justamente, ¿qué más le puede pasar a este gobierno? ¿Cómo ha enfrentado los últimos hechos a su juicio, no solo ya del tema que estábamos hablando, de Celestino Córdoba, del tema mapuche, sino también del tema social, entendiendo que han habido una serie de políticas que se han implementado? Usted representa una zona de alta ruralidad, como es San Juan de la Costa, San Pablo, la costa de la provincia de Osorno en general, que ha tenido también un aumento durante las últimas semanas de los casos. Bien sabemos, esa fue la primera comuna que tuvo cuarentena en la región de los lagos, ha ido disminuyendo, luego ha ido también subiendo esta entrega de cajas, todo aquello. ¿Cómo lo evalúa usted desde la perspectiva, claro, de su partido, del socialista, y también de usted, que es una representante ahí comunitaria que salió precisamente de esa zona? Bueno, podemos, en cierta forma, con
al escuchar a varios representantes de diversas organizaciones sociales, ellos esperaban, y que también fue el sentir de muchos parlamentarios, que les tocó plantear, especialmente en la bancada, que plantea una renta básica solidaria con un monto mayor, y que haya actuado en un momento inmediato, los meses de abril a mayo. Sin embargo, posteriormente se tuvieron que ingresar nuevos proyectos para poder aumentar a ciertos grupos que habían quedado fuera, como también la clase media, donde también hoy día varios sectores productivos han quedado fuera, y desde la ruralidad y de los pueblos indígenas en general, ellos también han sentido invisibilizados sus derechos, y donde también desde la Comisión de Derechos Humanos y como presidenta me tocó enviar un oficio de parte de las diversas organizaciones donde planteaban de que era necesario abordar la situación de falta de apoyo para la ruralidad, porque gran parte de aquellos que son la agricultura familiar campesina, los pueblos originarios, requieren contar con el abastecimiento para poder alimentarse, y también para la venta del insumo, ya entendiendo que diversas ciudades más importantes donde se genera toda la comercialización, como en la región, Osorno, Puerto Montt, en Chiloé seguramente también Castro y otros, y así a nivel nacional en Temuco, la ciudad del centro de Temuco, así en Valdivia también, donde las familias de la ruralidad llegan a vender sus productos, en los cuales ellos requieren que el Ministerio de Agricultura y en un programa que el gobierno pudiera definir para poder abastecer a la familia y poder también garantizar la alimentación a todos aquellos que viven en la urbanidad, dado que en el mes de abril Osorno estuvo cerrado casi por un mes, las comunidades quedaron sin vender sus productos, entonces decían, ahora necesitamos ver la forma de cómo se nos apoya para poder mejorar nuestras condiciones productivas y estar mejor preparados para enfrentar el año 2021, entendiendo que esta crisis sanitaria es mucho más extensa, así que por lo tanto hoy día tanto las comunidades rurales, los pueblos indígenas, como también sectores del transporte siguen a la espera de poder que se les pueda apoyar, también sectores de la gastronomía. Tuve la oportunidad de conversar con dirigentes de San Juan de la Costa que son emprendedores, dada la situación del cordón sanitario que tiene restringido a las personas que en esta época ya empezaban a llegar al diverso litoral de San Juan de la Costa. Entonces también ellos sienten de que hoy día no han podido emprender y desde ya iniciar sus actividades en la ciudad de Osorno, y yo creo que la misma situación de la restricción en Puerto Montt, en el ámbito de la gastronomía, muchos de ellos se sienten bastante afectados, y por lo tanto también se espera que pudieran haber medidas para poder apoyarlas. Así que por lo tanto todos aquellos, si bien partieron siendo tan insuficientes, se tuvieron que ir incrementando en las diversas demandas de muchas organizaciones gremiales y también a quienes representaban los diversos sectores productivos. Y por lo tanto también hoy día se espera que podamos contar con un programa que dé cuenta para poder abastecer de mejor forma y alimentar a la ciudadanía. Y esto no lo hacen los grandes empresarios, esto lo hace la agricultura familiar campesina y lo hacen los pueblos ancestrales. Y por lo tanto yo espero que también tenga eco aquellas proposiciones donde también esperamos que se puedan sumar todos aquellos parlamentarios del oficialismo y de la oposición para llevar adelante y visibilizar también esta falta de apoyo que hoy día no se ha tenido en consideración. O sea, a juicio entonces de usted, para resumir, ¿cómo evalúa lo que ha hecho el gobierno para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia? ¿Me vuelve a preguntar a mí? Sí, diputada. O sea, ¿lo cree que ha sido suficiente, que es insuficiente, que es mala? Partió siendo insuficiente, porque el Partido Socialista a través de la bancada se planteó una renta básica que pudiera tener un monto mucho más alto y que esta podría poder haberse dado desde el inicio. Ha sido importante también y fue una negativa del gobierno de haber dispuesto de que todos aquellos que tenían sus ahorros previsionales en la AFP tengan la oportunidad de retirarla. Eso también fue un avance, pero fue una demanda de la ciudadanía y donde los parlamentarios de oposición apoyamos y también una parte del oficialismo, lo cual fue
ha sido también un factor muy importante para el propio mejorar las condiciones de la economía de cada uno de ellos, pero también ha permitido que pueda tener un mayor avance y donde sin haber sido considerados muchos sectores, por lo menos a través de esto han mejorado la propia situación de la economía. Entonces yo siento que se tuvo mucha mezquindad respecto a la asignación presupuestaria al inicio, entendiendo al parecer que no se estaba pensando que esta crisis iba a durar mucho tiempo. Yo creo que ahí hubo un malentendido, o tal vez el ministro de Hacienda no logró comprender cuánto era el tiempo en que se pudiera durar esta crisis, pero más que eso, no conociendo al parecer la realidad que tiene el país. Hay sectores que están mucho más afectados, pero también aquellos que quedaron sin trabajo se terminaron afectando, y donde la situación de la clase trabajadora aún fue mucho más cruel, porque la familia, al contar con un pequeño aporte, pudieron avanzar en algo en los meses siguientes, los que estaban en una situación más vulnerable. Pero aquellos que perdieron sus trabajos, aquellos que también dieron término posteriormente a este subsidio que se le entregó a ellos porque dieron término a sus contratos laborales y por lo tanto se quedaron solamente con el seguro de cesantía, aún la situación de ellos muy crítica. Entonces yo creo que no se manejó en las mejores condiciones parte del ministro de Hacienda, y donde también el gobierno dejó al parecer la responsabilidad pensando que todos podían solitos avanzar, que todos iban a tal vez poder defenderse en una situación que cada día se acrecentaba mucho más, con más personas contagiadas con el COVID, y donde también hubieron mayor restricción en varias ciudades, lo cual impedía que las personas pudieran salir a trabajar y que poder generar sus recursos. Entonces creo que esto debió haberse aplicado al inicio, cuando recién estaba partiendo. Tal vez estaríamos en una de las mejores condiciones hoy día para que se pueda haber activado la economía, y sin embargo cuando muchas veces no se tiene las voluntades políticas, y yo creo que esa fue la que faltó. No creo que haya sido falta de conocimiento y el de ser un poco también no querer escuchar a la oposición, porque de alguna manera el gobierno tuvo diversas sesiones, reuniones, acuerdos que se establecieron, pero también en las diversas comisiones de economía de Hacienda que nos comentaban nuestros parlamentarios que integraban esta comisión, decían que no existía absolutamente mucha voluntad de poder haber dado un salto mayor con el poder tener una mayor cobertura para todas las personas sin distinción alguna, porque todas estaban siendo afectadas, y que esta también habría tenido una renta básica solidaria que iba a permitir el poder tener en mejores condiciones, asegurar la alimentación para mucha gente. Al día de hoy, con el retiro del 10%, felizmente muchos dicen estar un tanto conformes, y por lo tanto creo que ellos también agradecen a todos quienes tuvimos la oportunidad de votar por este retiro del 10%, pero también ellos dicen pudo haber sido un mayor ejercicio de parte del gobierno de haber dispuesto de una cantidad de recursos que nos haya permitido al menos estar en casa, y no nos obligaban a estar en casa, pero si no teníamos trabajo, si no teníamos garantizada la alimentación, tampoco podíamos quedarnos en casa. Entonces, desde ahí yo creo que la evaluación fue bastante deficiente, y yo creo que se han dado cuenta que al día de hoy pudieron haberlo hecho mucho mejor. Bien, pues, diputada Emilia Nullado. Diputado Santana, usted es un hombre de números, sin duda, ha estado mucho tiempo en la Comisión de Hacienda también, se puede haber hecho un mejor esfuerzo, pero antes que me conteste, le quiero, antes de la pausa, también preguntar, ¿usted cómo se define políticamente a propósito de la socialdemocracia que se puso de moda durante esta última semana, ¿no? Yo me defino como una persona de centro, obviamente me representa la centro derecha, y en esa línea no cambio el concepto del por qué estoy en política. Pero en términos generales, sí, tengo tiempo para poder responder, a mi juicio, la valoración que hago de lo que el gobierno ha hecho con respecto a la pandemia. Decir que, en el primer gobierno del presidente Piñera, días antes de que asumiera su mandato, hubo un terremoto, ¿cierto?, que generó un daño estructural gigantesco, y que durante su gobierno fue capaz de reconstruir
y tener tasas de crecimiento económico que significó recuperar un crecimiento bastante paupérrimo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy día, el presidente Piñera, a propósito de tu pregunta, enfrenta dos hitos que no estaban en el cálculo de nadie. Porque cuando estábamos recuperando nuevamente el motor de la economía, se genera este movimiento social que es legítimo, demanda social es legítima, y en eso no tenemos dos lecturas, pero lamentablemente el vandalismo y la delincuencia acompañado del narcotráfico utilizó este movimiento social y generó ya daños económicos que lamentablemente después, producto de esta pandemia, se vieron absolutamente afectados. Tú le preguntabas a la diputada Nullado cuál es su apreciación. Uno cuando escucha a la oposición, la primera palabra que ocupan en todas las iniciativas de ley que han ido en búsqueda de apoyo a los afectados es que es insuficiente. Y la palabra del insuficiente en la oposición es como algo súper repetitivo. Claro, nada es suficiente, o sea, porque ningún programa por sí solo logra generar la cobertura del 100% de los afectados. Por lo tanto, cada programa, a medida que se ha ido debatiendo, es insuficiente. Por lo tanto, eso es un insuficiente que compartimos, pero no se hace el análisis agregado de todos los programas que se han implementado. Yo quiero decir que Chile no es una isla y que no está solo en este planeta. Chile es parte de múltiples países que han sido afectados tanto en el aspecto sanitario como también en el aspecto económico, producto del COVID-19. Y el tema de fondo es el compromiso del gobierno con respecto a los recursos del público que ha puesto a disposición para ir en ayuda y cómo está con respecto a otros países en el mundo, ¿eh? No en América Latina, no comparándonos con Bolivia, con Paraguay, estoy hablando en el mundo. Y la diputada Nullado sabe que el paquete fiscal, ¿ah?, en términos de recursos, Chile está dentro de los dos países, entre el primer y segundo lugar, con un paquete fiscal en relación a su Producto Interno Bruto, o con respecto al tamaño de su economía, donde efectivamente ha hecho un gran esfuerzo. Y en consecuencia podríamos decir que Chile, o el gobierno de Chile, sí ha puesto recursos disponibles para ir en ayuda. El tema de fondo, ¿cuál es? Es la oportunidad. ¿Ah? Es la oportunidad entre el compromiso y que le llegue a la gente. Y ahí yo comparto. Hemos estado al debe. Creo que la focalización, que siempre es importante para que no le llegue a quien no lo necesita, lamentablemente en épocas normales puede ser una buena herramienta, pero en épocas de crisis hay que ser un poquito más asertivo o mucho más agresivo en cómo poder bajar esto a la gente. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Bueno, el último proyecto de ley que ha estado en el Congreso y que llegó inclusive a mixta, que dice relación a cómo vamos a usar los 12.000 millones de dólares, entre esas cosas se está buscando que se disminuya la burocracia del Estado. ¿Y quiénes van a participar para disminuir la burocracia del Estado? Entre ellos la Contraloría, que tiene que tomar razón de los proyectos de ley. Y para eso la Contraloría hoy día tiene un compromiso que no va a durar más de 7 días al momento que una ley sea despachada del Congreso para que tome razón y pueda ser publicada en el diario oficial. Eso va a ayudar, pero al mismo tiempo tuvimos un enfrentamiento, podríamos decir, un debate en el Congreso, donde la oposición no quiere que el gobierno tome decisiones propias, quiere que todo se le consulte a la oposición. Y yo creo que ahí hay un error brutal. Primero que todo porque quien gobierna es el presidente Piñera. Aquí hay un acuerdo político que se suscribió y en consecuencia el que está mandatado para que ese acuerdo político se ejecute es el Ejecutivo. Por lo tanto, el Ejecutivo es el que tiene que implementar los programas. Y si queremos mejorar eso, tenemos que ser contribuyentes al respecto. Así que creo que la oportunidad ha sido un gran déficit. El tema de la oportunidad, el llegar prontamente, llegar en los tiempos que corresponden en esta segunda etapa, que es la reactivación económica. Tengo confianza que lo vamos a hacer mejor como país. En términos de recursos, creo que Chile está rankeando, ¿cierto?, en función de su economía, los aportes que lo ha hecho. Y tercero, creo que el paquete fiscal
y de incentivos tributarios, como por ejemplo lo que va a significar la disminución del impuesto a la renta del 25% de las pequeñas y medianas empresas, que son un motor, ¿cierto? A un 10% es una buena contribución. La devolución del IVA crédito fiscal también creo que va a ayudar para generar liquidez. El tema de la depreciación acelerada o instantánea, mejor dicho, que significa que puedan llevar a gasto y así bajar la base de la renta disponible, también va a ser de una buena contribución. Y afortunadamente, yendo al ámbito, y con esto termino la idea, hemos sido afectados durante todo el país, pero nuestra región, que parte, ¿cierto?, en San Pablo, en el norte, y termina en Quillón, en el sur, pasando por Palena, por la provincia de Palena, en la cordillera, de las tres industrias más importantes, podríamos decir, de productora o de servicio, en la parte alta, donde la diputada, ¿cierto?, nos representa, el agro, los lácteos han estado funcionando relativamente bien, es una industria importante en la economía. En el sur, la acuicultura, pensando en el tema de la mitilicultura, la salmonicultura, la pesca artesanal, etcétera, también ha estado relativamente bien, pero la que sí se ha visto afectada de una manera importante son las empresas de servicios vinculadas al tema del turismo y la gastronomía. Ellos fueron los primeros afectados y van a ser los últimos en recuperarse, porque obviamente la gente después, o sea, lo último que va a hacer es viajar cuando ya tenga resueltos los temas más importantes dentro de cada familia, y ahí espero que también como Estado podamos ser capaces, a través de instrumentos directos de Cercotec y de Corfo, ir mucho más rápido de lo que lo hemos hecho ahora, con planes de reactivación, y que va a significar entre ellos hacer políticas de salubridad para poder dar certeza y dar confianza a quienes cuando empiecen a asistir a hoteles, a restaurantes, a viajar, lo hagan de manera segura. Bien, pues, diputado, vamos a una pausa muy corta y por supuesto regresamos ya con Manuel Gallardo también para analizar lo que es esto de la socialdemocracia, porque el concepto se puso sobre la mesa en un representante que evidentemente todo el mundo lo relaciona a una derecha bastante más dura y que claro, es Joaquín Lavín. De todo aquello al regreso. Muchos me han preguntado, ¿cuándo vamos a hacer una campaña de ayuda? Pero esta campaña ya empezó y comenzó con 1 kilo de harina y las ganas de hacer pan para los que no lo tenían. Con las que se juntaron a hacer mascarillas para los hospitales, con los que armaron un comedor solidario en su barrio. Es que la campaña de las campañas es la más grande de todas porque nace de la solidaridad de cada chileno, de los que regalan sonrisas invisibles a sus vecinos, del que le da cariño al que lo necesita, porque no hay nada más grande que las ganas de ayudar de un chileno. Vamos, chileno, cuídate del coronavirus, pero contágiate de solidaridad. 18 y 19 de septiembre. Quédate en casa, que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Usa tu codo pañuelo y bótalo al tiro, al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla, así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Queremos que sepas que hoy no estás solo, porque en BTR lanzamos BTR TV COVID-19, el primer canal exclusivo sobre el coronavirus en alianza con el Gobierno de Chile. Queremos acompañarte con material informativo de salud, contenidos educativos, noticias de tu localidad e información de alta calidad. Estamos junto a ti para que siempre estés conectado, informado, te cuides y cuides a los que más quieres. Accede a BTR TV COVID-19 en el canal 800 HD. BTR TV. En casa nos informamos todos.
Bien, pues continuamos entonces. Manuel Gallardo, como cientista político, ¿qué le parecieron las declaraciones de Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, que bien sabemos está en la carrera presidencial? Meses atrás, antes de incluso de la pandemia, aparecían las encuestas bastante más alto, incluso no tenía competidores muy claros. Hoy día otro alcalde, Jadwe, del Partido Comunista, prácticamente lo tiene empatado en las encuestas. Sale al paso de sus declaraciones a un medio de comunicación en que él se siente un socialdemócrata. Recordemos, esta es una ideología política muy caracterizada en la segunda parte del siglo pasado, del siglo XX, ahí en los países europeos, en Alemania, en los países nórdicos, y que claro, asume el capitalismo, pero también con un sentido social importante. ¿Qué le parece a usted, como cientista político, lo que dijo Joaquín Lavín? ¿Le cree? Bueno, la verdad es que Joaquín Lavín agregó una frase al declararse socialdemócrata. Dijo que él se sentía más socialdemócrata europeo. Él tiene un diagnóstico que creo que es muy certero, porque de alguna manera lo que él está tratando de hacer es de derribar de una vez por todas estas diferenciaciones y este análisis lineal que se hace entre derechas e izquierdas y los partidos políticos y los candidatos ubicándose en esa lógica de derechas e izquierdas que fue propia del siglo XX, pero yo creo que ya no responde al siglo XXI, porque hoy día más bien hay causas más que ideologías. El medio ambiente, la mujer, los pueblos originarios, esas son causas, y si ustedes ven, esas causas son transversales de representantes de las derechas y de las antiguas derechas y antiguas izquierdas. También desde el punto de vista estratégico me parece tremendamente interesante esa propuesta, porque él sale, como dijeron algunos otros cientistas políticos, a colonizar un espacio que es el centro político, y en consecuencia obliga a la democracia cristiana a tomar una postura, porque o se queda en el centro político y adscribe a una posible candidatura de Joaquín Lavín, o se corre hacia la izquierda y pacta con los partidos de la ex nueva mayoría, que está el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Comunista, pero eso implica que la democracia cristiana entonces deja un espacio que es el centro político, que hoy día no lo está llenando o no lo está copando muy bien, y eso a mí me parece extremadamente interesante. Pero Manuel, entendiendo justamente ese análisis, entendiendo lo que está diciendo Joaquín Lavín, él se define un socialdemócrata con ese complemento que tú argumentabas a la europea, pero también ¿cómo se explica si él se define como aquel que sigue en la UDI, y cuando la UDI uno dice Unión Demócrata Independiente, inmediatamente se imagina no solo una ideología política, sino también una forma de hacer política, y que evidentemente todo el mundo asocia a la derecha, más de derecha que Renovación Nacional, por ejemplo, del diputado Santana? ¿Cómo se logra entender eso? Mira, hay que entender que Joaquín Lavín no es un gran teórico de la política. Él ha demostrado ser un hombre bastante pragmático. Si uno mira su trayectoria desde su primera candidatura, cuando el eslogan era gallo de pelea, donde él lo que hacía era defender el modelo económico, hasta hoy, él ha ido adaptándose a los tiempos. Yo creo que es de los políticos que más se ha adaptado a los nuevos tiempos, que más ha sabido leer, es de un pragmatismo tremendo, y lo digo descriptivamente, no lo digo como si es bueno o es malo. Cada uno de nuestros televidentes evaluará si ser pragmático es bueno o malo. Y también ha ido aprendiendo que el modelo que él defendía tiene fallas, y esas fallas hay que corregirlas, y hay que corregirlas entonces con una participación de otros
espacios, no solo el mercado, también el Estado, y en ese sentido la socialdemocracia, que es una lógica política, se asocia muy bien al modelo económico keynesiano. El diputado Alejandro Santana nos podrá ilustrar más eso. Y en ese modelo económico keynesiano, Keynes lo que planteaba era una participación en la producción tanto del mercado como del Estado. Y con esto voy a terminar. Y las políticas públicas también hay que corregirlas, y particularmente las políticas sociales, porque esta crisis de la pandemia lo que demostró es que el enfoque de focalización, o la lógica de focalización en las políticas sociales en situaciones de crisis no sirve. Dejan, digamos, de lado a un número importante de ciudadanos. Entonces, desde esa lógica, yo creo que Joaquín Lavín ha leído muy bien lo que está ocurriendo y por eso ha dado este salto que a muchos de la derecha y de la izquierda no le ha gustado, porque pasó a ocupar un espacio. Sí, claro. En 30 segundos nomás, Manuel, porque ya estamos, claro, en beneficio del tiempo cerrando para hacer una última ronda con nuestros invitados, los dos diputados, y el diputado, perdón, y la diputada. A propósito de aquello, esta idea de buscar el centro político de Lavín, ¿no le abre un espacio también en su propio sector, en la derecha? Porque inmediatamente sale Evelyn Matei a decir, levanta la manito, yo soy allí también una alternativa, entendiendo que dice, no comparte lo que dijo Joaquín Lavín de que él sea un socialdemócrata. Ellos se conocen bastante, recordemos que incluso Lavín fue su generalísimo en la campaña presidencial. Mira, yo creo que efectivamente ese es un riesgo, pero yo creo que Lavín está apostando a que José Antonio Kast no va a crecer tanto. José Antonio Kast tiene un techo del orden del 12-15%, yo creo que va a llegar hasta un 20%, podría llegar, digamos, en una próxima elección presidencial. Joaquín Lavín, además, cambia la lógica de las estrategias presidenciales o de campaña, porque cuando uno está trabajando en las primarias, lo que uno tiene es un discurso duro para captar a los suyos, y luego cuando gana las primarias y pasa la elección, abre su discurso hacia los sectores más de centro. Joaquín Lavín ha hecho el camino contrario. Abrió, desde un principio se abrió a captar los sectores de centro, y vamos a ver cómo esto resulta. El próximo domingo aparece la encuesta CADEM y ahí vamos a ver cuál es el impacto que ha tenido esto. Indudablemente que hay sectores que se han sentido traicionados seguramente, pero yo creo que esto hay que evaluarlo en el futuro. Diputada Nullao, ya para cerrar también con la última intervención en nuestra agenda abierta de esta oportunidad, ¿cómo se vislumbra desde su perspectiva el plebiscito? Varios partidos de la antigua nueva mayoría se están reorganizando, generando comandos en las diferentes regiones para enfrentar justamente y dar, por supuesto, el apoyo a la opción apruebo. Pero ¿cómo se desarrolla un plebiscito a su juicio en pandemia, con ciudades a lo mejor que van a estar recién saliendo de la cuarentena? Nadie sabe cómo va a evolucionar aquello, eso nadie tiene la bolita mágica para determinar qué va a ocurrir con el COVID-19 de aquí a octubre, pero además con un índice de desempleo altísimo. Se dieron hoy las cifras, sobre 1 millón de desempleados ya hay en Chile. Con todo ese contexto, ¿hay espacio para hacer tranquilamente un plebiscito o cómo lo ven ustedes? La verdad es que durante el día, antes de ayer, ya se dio inicio a la campaña oficial del plebiscito, y con mucho entusiasmo los diversos partidos, pero también la participación de las organizaciones sociales, donde la sociedad civil tiene que tener una activa participación. Fueron ellos quienes en el estallido social salieron a exigir justicia, dignidad y basta de abuso. Por lo tanto, creo que es clave, y donde los diversos partidos también deben generar aquel espacio con partidos de oposición y muchos dirigentes. Se dio el vamos a esta campaña oficial, y donde también tanto en la región como en la provincia de Osorno, así que hay entusiasmo porque va a ser un hecho histórico
para la sociedad civil, es un hecho histórico para los pueblos originarios, donde esperamos también que puedan, en esta convención constitucional, se pueda disponer de escaños reservados, donde también es importante para la nueva generación, quien son los más comprometidos en esta elección, también llevando el cuidado de sanitario, porque efectivamente no es fácil hoy día hacer una campaña virtual, sobre todo en aquellos sectores más apartados en la ruralidad, donde está el compromiso de las adultas y adultos mayores de salir a emitir su voto, por lo tanto también que existan todas aquellas garantías para que ellos puedan salir. Así que hay entusiasmo para este hecho histórico, donde esperamos avanzar en una nueva constitución que esta garantice derechos y donde también no quede excluido absolutamente nadie, donde debe haber una nueva constitución con los pueblos, con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Gracias, diputado Santana. Lo mismo, ¿cómo vislumbra lo que es este plebiscito? Ya se lanzó, como bien decía la parlamentaria que está con nosotros, la campaña en su propia colectividad. Hay varias almas, hay varias voces, algunas por el apruebo, otras por el rechazo. En su caso particular, ¿cuál opción toma y cómo también ve lo que será la realización del plebiscito en este contexto que es de pandemia, con una situación económica compleja, le decíamos, donde hay una serie de otras variables ahí que pudiesen incidir en la participación, más que nada, ¿no? Sí, bueno, este tema del acuerdo constituyente, que es un acuerdo político, que es buscando la paz sobre los destrozos y el vandalismo y la inseguridad que generó la demanda de octubre del año pasado, y como dije, legítima, pero lamentablemente las formas y quienes rentaron afectando la economía y la seguridad de las familias en Chile, hizo que se sentaran los partidos políticos y se llegara a este acuerdo. Por lo tanto, es un acuerdo que no representa a un solo sector, es un acuerdo que representa a todos los sectores. Ahora, dicho eso, creo que en términos de oportunidad, en términos de las primeras necesidades, lo que tenemos que resolver, entre otras cosas tú lo dijiste, el desempleo, una contracción económica que va a superar 12 puntos, que son los temas que más generan bienestar de verdad en la ciudadanía, debiera tenernos focalizados 100% en ello. Pero este es un proceso que está avanzando. Yo espero que no tengamos condiciones que haga inviable desarrollar esto en octubre próximo. Es un tema que creo que debe estar en permanente evaluación, porque tenemos que tener un proceso que sea altamente participativo. Yo siento que hoy día la gente común y corriente, la gente que anda a pie, la gente que está sufriendo, que no tiene su trabajo, que está afectada económicamente o que está en un nivel de incertidumbre gigantesco, no está pensando en un proceso constituyente. Yo creo que el debate hoy día sigue instalado en la elite, en los partidos políticos, en los políticos, pero no siento que la gente esté efervescente o esté esperando con ansia que llegue este octubre para ir a votar masivamente por qué fórmula quiere elegir para hacer modificaciones a la Constitución. Porque las dos fórmulas, tanto el rechazo, rechazar para reformar, como el proceso constituyente, entienden que hay que hacer ajustes a la Constitución, unas más profundas que otras. Y eso será materia que lo resolverá en la eventualidad que gane el apruebo, los constituyentes y los que le corresponda reinscribir o escribir la nueva Constitución. ¿Y usted en lo particular, diputado? En lo particular, yo creo que hoy día Chile necesita tener una democracia pragmática. Creo que el Congreso debe asumir un rol de modificación y eso significa rechazar. Hace pocos días se hizo un cambio a la Constitución, eso demuestra que es posible cambiar la Constitución sin un proceso constituyente por la incertidumbre que genera en una condición que hoy día estamos viviendo. En un proceso normal, en un periodo normal, puede ser mucho más discutible cuál es mejor o peor. Pero en un proceso de una emergencia, de una urgencia, no solo país, mundial, creo que es el camino menos eficiente para optimizar la Constitución. Pero la gente decidirá, los que participen, que yo temo que va a ser muy poca, porque creo que la incertidumbre, la inseguridad que existe hoy, no me imagino que va a permitir que esto signifique una alta participación. Ojalá me equivoque,
pero tengo la sensación que el día del debate todavía está en la elite y no está en el pueblo. Bien, pues, diputado, entonces usted está por el rechazo, queda claro, ¿no? Bien, pues le agradecemos a los participantes en esta agenda abierta, le volvemos a insistir y enviamos un saludo al conductor habitual, Jardín Nítel, que no pudo estar en esta oportunidad, y hemos estado con la diputada Emilia Nullao del Partido Socialista de la parte norte de la región de los Lagos, y de Puerto Montt hacia el sur, el diputado también, en este caso de Renovación Nacional, Alejandro Santana, y nuestro cientista político habitual, ahí desde Santiago, claro está. Y ahí los saludamos a los tres, claro, Manuel Gallardo, hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar con nosotros y por estar analizando también lo que es la actualidad política y lo que ha ocurrido durante la última semana, con la visión, por supuesto, desde las regiones y desde nuestra región de los lagos en lo particular. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.